Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes en este noveno diálogo, organizado a propósito de la participación que el Grupo Temático de Ciencias Sociales tuvo a solicitud del Ministerio de Salud para intentar identificar los comportamientos sociales probables, futuribles, si es que es posible utilizar ese neologismo, que habrían de tener luego de concluido el confinamiento. Uno de esos grupos sociales particularmente afectados por la pandemia ha sido, es y probablemente será el de los inmigrantes venezolanos. Para explicarles a los que no conocen la mecánica de estos diálogos, me permito hacerles una breve referencia a la estructura de lo que viene a continuación. En primer lugar, harán uso de la palabra Feline Freyer y Gustav Brockmeier para exponer rápidamente los principales hallazgos del reporte, del contenido del reporte, pero también, como hemos conversado en la antesala, desde que se presentó ese reporte hasta este momento, han pasado muchísimas cosas, algunas promovidas, estimuladas por el diagnóstico rápido y las propuestas de política y de acción pública que se propusieron, pero otras derivadas de la propia lógica autónoma de los migrantes venezolanos mismos, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante que ellos nos puedan dar ese pantallazo inicial y la actualización y eventualmente las proyecciones y las necesidades que todavía no han sido atendidas y que requieren de una atención particular. Quisiera rápidamente agregar que serán 15 minutos en el caso de nuestros expositores, porque son dos expositores. Luego harán uso de la palabra Paulina Fachín y finalmente Lupe Guinán, ¿no? Gustav Brockmeier es director ejecutivo de Equilibrio en Centro de Desarrollo Económico CENDE, es un politólogo por la Universidad de Marburgo, Alemania, y con maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Paulina Fachín es abogada egresada de la Universidad de Carabobo y de la Universidad de San Martín de Porres, es especialista en Derecho Tributario y cuenta con una maestría en Derecho Internacional Económico por la PUC, ¿no? Es una activista de derechos humanos y profesora universitaria, además de secretaria ejecutiva de la ONG Haciendo Futuro. Luisa Feline Freyer es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, es investigadora en nuestro centro de investigación y es doctora en Ciencia Política por la London School of Economics and Political Science. Lupe Guinán es bióloga de la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en Planificación y Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Cornell. Es asimismo profesora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, estos son nuestros panelistas y nuestros expositores, y sin más preámbulo, le doy uso de la palabra a Feline por un espacio entre 5 y 7 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Felipe. Mientras se pone la presentación, me gustaría agradecer también a ti, a Manuel Burgas y a Lo Panfinchi por la invitación de escribir este segundo capítulo, ¿no? Si pasamos a la primera diapositiva, como ya mencionaste, vamos a exponer, ¿no? Por un lado, no, los rasgos más importantes de este segundo capítulo, ¿no? Que contribuimos al informe para el Ministerio de Salud desde el Grupo Temático de Ciencias Sociales. Y lo que hemos hecho, como seguimos levantando data y como bien dijiste tú, Felipe, todo lo que está pasando en este momento de crisis es como un caleidoscopio, ¿no? Las cosas cambian casi de un día al otro, y eso también pasa con la situación de las y los migrantes y refugiados en el Perú.
Las fuentes de información vienen de dos lados. Por un lado, Equilibrium Zen ha hecho un trabajo fantástico en levantar data representativa sobre la población venezolana en el Perú. Y desde el CIUC contribuimos con un estudio donde acompañamos a un grupo de alrededor de 150 migrantes y refugiados venezolanos ya desde hace un año. Y ¿no? también hicimos encuestas y un trabajo un poco más cualitativo. Si pensamos en la situación de los ciudadanos venezolanos en el Perú en el contexto de esta crisis sanitaria, llama la atención su precariedad y los altos niveles de vulnerabilidad. Lo que me gustaría destacar desde un principio es que obviamente también existe esta vulnerabilidad en la población peruana, nacional, ¿no? Pero hay tres características que diferencian a la población migrante y refugiada. Primero, su estatus migratorio, ¿no? Muchos tienen un estatus migratorio precario y eso es un problema y vamos a explicar por qué, ¿no? Si bien casi 500.000 ha recibido el PTP en su entonces, el PTP ya no se puede, ya no se otorga ni se puede aplicar al PTP desde hace más que un año. Y el PTP solamente tenía una validez, ese ¿no? famoso permiso temporal de permanencia, por un año. Entonces hay más o menos 200.000 personas que podían cambiar su estatus migratorio a la calidad migratoria especial, pero no siempre ha sido posible. También tenemos más que 400.000 solicitantes de refugio y asilo, y el problema es que por este ¿no? incremento muy rápido, el Estado no ha sido en capacidad o no ha tenido la capacidad de entregar carnets de identidad que realmente se reconocen tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Otro aspecto que hay que entender que hace la población migrante y refugiada más vulnerable es su condición de empleo. Actualmente, y eso es la data de Equilibrium Zen de junio, 87% no cuenta con un contrato formal. Desde el CIUC encontramos en febrero que eran más que 90, alrededor de 93% sin contrato formal, mientras la población venezolana, alrededor de un 73% trabaja ¿no? en condiciones informales. Actualmente 54% se desempeña como trabajadores independientes y lo que hay que destacar es que en general, y eso es algo que encontramos nosotros, pero también el Banco Mundial y un informe importante, el del Banco BBVA, trabajan más horas y reciben menos sueldos que peruanos que trabajan ¿no? en posiciones, trabajos similares. También un punto muy importante es que solo el 1% ha podido convalidar sus títulos profesionales y eso es muy preocupante, ¿no? Cuando mantenemos en mente que la mayoría, más que la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos son altamente calificados, ¿no? Con esto me refiero a tener títulos universitarios o técnicos. Y otro área que diferencia a esta población en su vulnerabilidad de la población peruana es la falta de redes de apoyo, ¿no? Muchos están acá solos, no solamente con su núcleo familiar, o si bien tienen conocidos, ellos se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad y no pueden ayudar en términos económicos, ¿no? Pero también en términos más emocionales. Hay que entender que las y los venezolanos vinieron al Perú para trabajar y para sobrevivir, no solamente ellos mismos, pero para que sobrevivan sus familiares en Venezuela. Entonces, a pesar de la crisis, en junio lo que encontramos es que 69% todavía envía remesas. Siguiente. Sobre sus condiciones de vivienda, lo que encontramos es que muchos viven en albergues o en cuartos compartidos, ¿no? Que significa un riesgo en el contexto del COVID. También en la mayoría no tienen contratos formales de alquiler y eso, lo que vamos a ver, ¿no? lleva a riesgos de desalojo importantes. Casi la mitad vive con 3 o más personas en un cuarto. Sobre su acceso al sistema de salud, ¿no? Hay desafíos para acceder a servicios de salud públicos debido a su estatus migratorio.
Hay que destacar que ni el PTP ni el estatus de solicitante de refugio permiten acceso al SIS automáticamente. Hay excepciones y también hay que destacar que esta política sí se ha cambiado y en casos de síntomas de COVID, pero solamente en el caso de síntomas de COVID, todas las personas en el Perú, migrantes, ¿no? Y refugiados pueden acceder al SIS. También hay que entender que la gran mayoría no cuenta con seguro de salud. Con respecto a la educación, en junio también de este año, el 13% de los niños, niñas y adolescentes no se encuentran escolarizados, y de ellos 88% se encuentran inscritos en una institución de educación pública. Lo que encontramos es que los principales motivos por no lograr el acceso al sistema educativo son tanto problemas económicos, pero también la dificultad por falta de vacantes o problemas relacionados a documentos migratorios. Y ahí algo que encontramos desde el CIUP, ¿no? En las investigaciones cualitativas, es que muchas veces puede ser que su estatus migratorio sí le da, ¿no?, el derecho de acceder al sistema educativo, al sistema de salud, pero existe mucha desinformación, existen muchos documentos diferentes y existe mucho miedo, ¿no?, por la falta de información clara que llega a los migrantes y refugiados, pero también por falta de información por parte de las escuelas y las entidades públicas. No existen estas barreras a acceder a estos servicios. Brevemente, ¿no?, el impacto del aislamiento social en esta población. Lo que realmente llamó la atención, que ya el 25 de marzo, y eso ahora es data que sí presentamos en el informe, a un mes, ¿no?, a pocas semanas en realidad del inicio de la cuarentena, 33% había perdido su empleo, otro 50% estaría sin trabajar durante la cuarentena. Y lo que encontramos para el 17 de junio es que 52%, más que la mitad, había perdido su trabajo, y solamente 33% se encontraba trabajando. También lo que realmente llama la atención es que otra vez, a pocas semanas del inicio de la cuarentena, 77% no estaba abastecido o solamente parcialmente, y no tenían el dinero para comprar los alimentos y otros productos de primera necesidad. Para el 18 de abril, solo 5% tenía el dinero para comprar los alimentos que requería. Y lo que encontramos, ¿no?, en este entonces fue que un 19% había pasado hambre. Esa cifra ahora ha bajado en las últimas semanas, porque las personas, como otros, ¿no?, peruanos, tenían que salir, tenían que trabajar, y entonces esta cifra del hambre ha bajado un poquito en las últimas semanas. Otro factor que nos llama la atención y causa mucha preocupación es el riesgo frente al desalojo, ¿no? Más que la mitad enfrenta un riesgo de desalojo y 16% un riesgo alto, ¿no? Eso es la data otra vez de junio. Siempre es grave esto, pero en el contexto de la pandemia es más grave aún para los ciudadanos venezolanos y para la salud pública en general. Y no tienen, ¿no?, otra vez para destacar este punto, no tienen las redes sociales para recibir ayuda. Y con eso cierro, ¿no? Tenemos también documentada realmente problemas de salud mental, ¿no? La ansiedad, el estrés y el miedo, muy importante de acercarse a autoridades o buscar atención médica en caso de tener síntomas de COVID. Equilibrio MCN encontró 53%, desde el CIUP encontramos 65% de las personas que dijeron que tenían miedo a acercarse a las entidades públicas en el caso de enfermarse. Con eso doy la palabra a Gustavo. Gracias, Felín. Bueno, nosotros no solo nos quedamos ahí en el trabajo que hicimos, esto fue básicamente el diagnóstico de cuáles eran las barreras estructurales, los desafíos estructurales que enfrentaban los migrantes previo a la cuarentena, previo a la llegada del COVID. Luego analizamos el impacto que tuvo el COVID y cómo expuso ciertas vulnerabilidades que se encontraban vigentes en la población migrante, ¿no? El siguiente paso para nosotros era entender, tratar de anticipar
cómo iba a ser el comportamiento laboral y social de los migrantes una vez que se empezase con el proceso de levantar la cuarentena, y esto es algo que además hemos venido actualizando, ¿no? Cuando preguntábamos en abril a los migrantes, cuando preparábamos este trabajo para el MINSA, sobre las cosas prioritarias que tendrían que retomar una vez que se empezase a levantar la cuarentena, por supuesto que el primer lugar se lo llevaba la búsqueda de trabajo o el trabajo en sí, ¿no? Para muchos ya no era retomar el trabajo, sino era ir a ver de qué iba a sobrevivir bajo este nuevo contexto, bajo esta nueva convivencia. Pero algo que era muy resaltante era el tema de la asistencia a migraciones. Muchos migrantes, el 69% manifestaba que tenía que asistir a migraciones para regular o regularizar de alguna u otra forma su estatus migratorio. Y otro tema que resaltaba era el apoyo a familiares mayores que están fuera del hogar. Hasta el momento, según nuestra encuesta de hace 2 semanas, 33% había retomado una actividad económica, y lo que hay que resaltar acá es que no es que están retomando trabajos formales, no están retomando un empleo, la mayoría de ellos está volviendo al trabajo como un trabajador independiente, en mayor proporción incluso que la población peruana. Obviamente estamos en un contexto país donde la informalidad es algo cotidiano, la mayoría de la población peruana también se encuentra laborando en el sector informal, y muchos de ellos como trabajadores independientes, pero bajo este contexto, muchos de los que han perdido su empleo han decidido retomar la actividad como independientes. Y la mayoría lo está haciendo en actividades como el comercio ambulatorio, algunos sí han encontrado establecerse en comercio mayorista, minorista, en zonas como La Victoria, algunos han retomado su trabajo como conductores de vehículos, algunos otros servicios, cocineros, meseros. En general vemos que obviamente han ido en línea tanto con las actividades que han ido abriéndose, en caso de quienes lo han hecho de una manera más estructurada, quienes han estado en las actividades que ya están autorizadas, y otros han estado buscando abastecerse de alguna manera, sobre todo los que están en los ámbitos de comercio ambulatorio, sin importar si están autorizados o no para salir a trabajar. Y es que la necesidad, como habíamos visto, es muy alta. Y si bien las remesas sigue siendo algo fundamental, solamente el 14% envía las mismas remesas que enviaba antes de la cuarentena. Esto se ha visto muy afectado porque se ha visto muy afectado el ingreso del migrantes. Algo que nos pareció interesante en ese momento era el tema de los medios de movilización del hogar al trabajo. Encontramos algo que es muy particular de esta población, que es que la mayoría se encuentra muy cerca de sus zonas laborales, de los lugares donde trabajan. El 43% incluso iría caminando, y un 42% en transporte público, pero los tiempos son bastante bajos, ¿no? Entonces eso habla de que habían muchos que estaban listos para salir a trabajar, a laborar de alguna manera en las zonas donde se encontraban, cosa que quizás habría una oportunidad para implementar algunas, para levantar de manera focalizada la cuarentena y las restricciones de aislamiento social, ¿no? El corazón de este trabajo se centraba en las propuestas. Nosotros no solo queríamos plantear, demostrar cuál era la situación y analizar la situación de los migrantes, sino queríamos ayudar al gobierno nacional, al Ministerio de Salud, a tomar decisiones que fuesen en línea con las necesidades de los migrantes, y el primer lugar era la atención humanitaria inmediata. Para esto, consideramos fundamental el realizar un mapeo efectivo de la población migrante en situación de vulnerabilidad para poder entender dónde estaban ubicados, las características, las necesidades que podían tener. Algo se había adelantado en esta línea por parte de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela, pero se necesitaba una mayor articulación y se necesitará que los organismos internacionales jugasen un rol mayor en la asistencia. Esto ha ido mejorando, esto ha ido jugando un rol más importante. ACNUR ha atendido una cantidad de población ya relevante. Se llevó a cabo la conferencia de donantes promovida por la Unión Europea. Se han movido un poco más en esta línea, pero aún sigue habiendo mucho por hacer y sigue habiendo mucha población que es vulnerable. La protección frente a los desalojos, se han pasado varias leyes, se han pasado varias iniciativas, se han hecho varios esfuerzos por detenerlo. Sin embargo, sigue siendo difícil de ejecutar estas herramientas que se han creado. Y bueno, donde se ha trabajado mucho también es la inclusión del médico, del personal médico migrante, donde, bueno, vemos que se han ido incorporando algunos, siguen habiendo desafíos, pero vamos avanzando. La reincorporación a la actividad económica era para nosotros importante demostrar al Estado cuáles eran las principales áreas donde trabajaría la población. Queríamos resaltar que se deben crear ciertas condiciones de flexibilidad en cuanto a las barreras que existen para la contratación formal de los migrantes venezolanos. Para empezar, necesitamos fomentar
drásticamente la convalidación de títulos, el reconocimiento de los títulos de los migrantes para que puedan incorporarse en donde existen brechas profesionales en el Perú. Obviamente existen desafíos que Perú no tiene los profesionales para cubrir, especialmente en zonas fuera de Lima, y creemos que los migrantes venezolanos profesionales pueden llenar esos espacios. La suspensión de los porcentajes limitativos de contratación de extranjeros, el impuesto a la renta extraordinaria, había una serie de cosas que se podían trabajar por acá. La regularización migratoria, nosotros hacemos un llamado a mantener la vigencia de las calidades migratorias por un mínimo de 6 meses una vez que venza el periodo del estado de emergencia. Ya vemos que Migraciones ha pasado a un formato digital, vamos a hacer seguimiento a ver cómo va avanzando esto, es un paso importante. Y bueno, algunas cosas relacionadas a lo que es las campañas de educación, de información, de atención a la salud mental y bueno, contra la xenofobia. En el largo plazo, en el mediano plazo, el centro del trabajo debe estar alrededor de la regularización de la población migrante. Y para esto creemos que hay varias alternativas que podemos discutir un poco más a profundidad después, que pueden justamente crear canales para que esto se vaya dando de una manera sistemática, ordenada y que traiga un beneficio tanto para la población migrante como para el Estado peruano. La regularización es en pro de todo el mundo. Un migrante regular es mucho más fácil de caracterizar, el aporte a la economía es más palpable, trae muchos beneficios no solo para los migrantes, sino también para la población local. Y esto es algo que tenemos que hacer mucho énfasis acá, porque creemos que no se ha hecho en el nivel que se requiere, y por eso tenemos una situación crítica con las solicitudes de refugio, por ejemplo, que dejan a los migrantes en una situación de cierto limbo regulatorio. Y estas son cosas que tenemos que trabajar, y para eso creemos que una herramienta fundamental va de la mano del fortalecimiento de la institucionalidad y la creación de una comisión multisectorial especializada de alto nivel que reporte directamente a la PCM, que funja como un órgano articulador de la política migratoria del Estado peruano. Lo voy a dejar hasta acá por los momentos, pues no quiero tomarme demasiado tiempo y creo que vamos a abrir un espacio para la conversación, pero en general el mensaje es que se ha avanzado un poco, tanto de parte del Estado peruano, tanto de parte de la creatividad de los migrantes para ir resolviendo sus desafíos y sus problemas mediante el empleo independiente sobre todo, pero queda mucho recorrido todavía y hay muchas oportunidades de mejora y de acción que podemos aprovechar. Muy agradecidos, Gustav, Felín, muy elocuente el mapa que han presentado con abundancia de información. A mí me quedan como curiosidad saber cuál es el número de profesionales venezolanos que existen en el Perú. Hablamos de 1% reconocidos, pero ¿cuál es ese número, ¿no? ¿Y qué perfiles tienen, ¿no? Se ha visto por las noticias que hay médicos que se han incorporado al MINSA, pero ahí hay un tema interesante entre los muchísimos que ustedes han presentado. Paulina, por favor, ¿puedes hacer uso de la palabra por 10 minutos? Muchas gracias, buenas noches, especialmente a quienes nos acompañan en este panel y muy agradecida de haber incluido a los venezolanos en esta jornada de conferencias por la nueva convivencia, en esta etapa del COVID que nos ha tocado a los que tenemos mucho tiempo en el Perú, pero también a los venezolanos que tienen menos tiempo y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema porque por naturaleza son vulnerables. Entonces ellos han tenido que sobrellevar esta situación de la pandemia de una forma bastante adversa. Lo primero que yo creo que hay que decir es que la migración, la cantidad de venezolanos, según la información oficial de la Superintendencia Nacional de Migraciones, es 860.000 venezolanos aproximadamente. Y yo creo que nosotros tenemos que, desde hace mucho tiempo, sincerar esta cifra a la cifra real de venezolanos que existe, porque sabemos que esta cifra es superior. Y saber la cifra real es importante no solamente para la diáspora venezolana, sino para el Estado peruano como tal. Se piensa que la cifra real de venezolanos
es aproximadamente 1.200.000 venezolanos y que está compuesta, y es importante tenerlo en consideración, un 80% aproximadamente son adultos y un 20% son niños y adolescentes. Y de ese 80% de adultos, 45% aproximadamente son mujeres y 55% son hombres. Pero tiene una particularidad importante y beneficiosa para el Perú como país receptor, que la gran mayoría son jóvenes, son personas menores de 40 años, es decir, son personas que se encuentran en la edad productiva y capacitados para trabajar, y en muchos casos, como bien lo decía Gusta y lo decía Felipe y lo decía Luisa, que tienen profesiones que pueden sumar para el Perú y que estamos interesados como comunidad residente en el país sumar al Perú, sumarnos al progreso, sumarnos a ayudar a sacar adelante al país en esta pandemia con los médicos, a avanzar en el tema económico también. La realidad de la comunidad venezolana propiamente dicho desde hace ya aproximadamente 2 años, es que el 90% de la población venezolana, según estudios oficiales, pertenece o trabaja en el sector informal o independiente, o lo que ellos lo catalogan como independientes. Y independientes ellos se catalogan como aquellas personas que tienen un pequeño guarique, o que venden comida en la calle, o que venden en algún tipo de producto de manera informal. Y el sector laboral que ha absorbido a la población venezolana no en todos los casos la contrata de forma formal por razones laborales múltiples. En muchos casos es por las calidades migratorias, en algunos casos porque es idiosincrasia de algunas empresas no contratar, no incluir dentro de su planilla formal a los trabajadores, y entonces laboran en empresas del sector formal, pero de manera informal. Otra cosa que ha afectado sumamente a la comunidad venezolana durante la pandemia, y bien lo decía el informe, es que el 98% del venezolano vive arrendado. Y la mayoría del venezolano que vive en arriendo no posee un contrato de arrendamiento legalmente firmado. Y esto trae una inestabilidad legal para las familias o para las personas individuales que están viviendo en estas condiciones. Esto ha traído problemas graves de desalojo, masivos incluso en algunas zonas, porque las personas no saben cómo manejar este tipo de relaciones arrendaticias. Dentro de la pandemia hemos tenido también algunos inconvenientes que creo que es importante hacer mención. Y teniendo ya en consideración lo que yo al principio decía de la cantidad de venezolanos que residen en el Perú, hay que tomar en consideración los números de personas que han perdido la vida producto de la pandemia. Según la cifra oficial emitida por el Ministerio de Salud de Venezuela, el cual en lo personal creo que es poco creíble, pero la cifra oficial de muertes por COVID en Venezuela es 68 personas. Mientras que la cifra extraoficial de personas fallecidas por contagio de coronavirus en Perú es aproximadamente 45 personas. Es importante tomar en consideración la cantidad de personas que en el Perú han perdido la vida. Y estoy hablando de una cifra extraoficial que nosotros hemos tomado conocimiento por nuestra labor social y de activismo de derechos humanos que llevamos adelante. Nosotros consideramos que una cosa importante, no solamente para el gobierno de Venezuela, sino para el gobierno del Perú, es tener la información real de la cantidad de personas que han fallecido por causa del coronavirus durante esta pandemia, que no la tenemos. Otra situación que ha venido afectando gravemente a los venezolanos durante la pandemia ha sido que muchos venezolanos se encuentran en una situación irregular migratoriamente, porque ingresaron al país de forma irregular, porque no ingresaron al país con las visas que se requiere hoy día. Sabemos que al Perú desde ya hace un tiempo
un poco más de un año se exige para el ingreso del venezolano, visas. Hay personas que se encuentran en solicitud de calidad migratoria de refugiados, y aquí quiero hacer un paréntesis porque es bien importante. Según la cifra oficial que dio a conocer el secretario de ACNUR, el señor Federico Agusti, el 20 de junio apenas, el día del refugiado, la cifra oficial de solicitantes de refugio del Perú es 482.500 personas. Es una cifra muy alta. ¿Y por qué hago especial referencia a esta cifra? Porque las personas que se encuentran en calidad de refugiados no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación como tal. Si bien la ley les otorga un conjunto de derechos, esos derechos en la realidad no son reales, porque las personas no se encuentran en calidad de refugiados propiamente dichos otorgados, sino que se encuentran en un limbo jurídico que no son ni refugiados ni son irregulares. Entonces, esta situación ha afectado a aquellas personas que se encuentran en calidad de refugiados, una afectación muy severa a sus derechos humanos, que no es una afectación nueva, es una afectación que ya venía, pero que se ha incrementado producto de la pandemia. Al principio de la pandemia tuvimos un inconveniente bastante fuerte porque con las llamadas al 113 no se registró la posibilidad de que la persona que tuviera sintomatología del coronavirus, que no fuera peruano, pudiera tener acceso a esta plataforma. Nosotros hicimos una gestión y se logró integrar y darse cuenta y corregir esta situación, lo cual esto fue de gran ayuda para muchos venezolanos que resultaron contagiados, y es una muestra de cómo, trabajando en conjunto la comunidad venezolana junto con el gobierno, se puede atender mejor a la comunidad venezolana y atender humanitariamente a la comunidad venezolana, que es tan importante. Una de las grandes preocupaciones de la comunidad venezolana, y que tuvo afectación también en el área de derechos humanos, fue que los procesos migratorios no continuaron sus procesos, valga la redundancia, de trámite, y se estancaron porque la Superintendencia Nacional de Migraciones no congeló, digamos, los trámites. Pero a su vez, esto creó una irregularidad migratoria que generó que muchas de las personas que se encontraban durante la pandemia y que estaban en trámite de renovación o obtención de documentos legales para regularizar su situación migratoria, no lo pudieron hacer. Ya Migraciones ha reactivado la atención a través de Internet y va paulatinamente atendiendo cada una de las solicitudes de los venezolanos. Sigo en la otra parte hablando porque ya me avisó Carla que tenía un minuto, menos un minuto, ya venció. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante, ¿no? La percepción desde las bases mismas y los problemas cotidianos de los inmigrantes venezolanos. A continuación, Lupe, por favor, 10 minutos. Muchas gracias. Primero que todo agradezco esta invitación a Manuel Burga, LUM, agradezco a todos los presentes aquí y agradezco especialmente el trabajo que han presentado Felín y Gustav. Yo pienso que empezar a tener estos estudios nos ofrece una plataforma de reflexión entre las universidades, investigadores, migrantes, ciudadanos, que es de gran valor ante la problemática que enfrentamos. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace una bióloga como yo en este conversatorio? ¿Por qué invitaron a esta señora? Entonces, bueno, en realidad yo creo que estoy aquí con mi sombrero de migrante venezolana que vino al Perú hace más de 25 años y ahora también soy peruana. Entonces quizás en esa época que yo llegué al Perú, que uno venezolana llegara al Perú era una buena noticia, una adquisición, era algo, ¡ay, qué maravilla! Llegó la señora de Venezuela.
25 años después, yo misma personalmente me encuentro en una posición de cómo miro yo, cómo observo y qué vamos a hacer con esto. Es decir, yo el sombrero que tengo ahora es que me he dejado de muchas de mis actividades de, digamos, de bióloga y ambientales y estoy comprometida con hacerme un poco cargo de esta situación que yo pensaba que regresaba a Venezuela, pero Venezuela se nos ha venido al Perú. Entonces, en ese sentido, yo quiero traer 4 temas de reflexión. El primero es que yo pienso que la percepción general es que la migración, los migrantes y refugiados venezolanos han sido invisibilizados por el Estado, sobre todo durante la cuarentena. Es decir, nosotros nos decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar con los venezolanos? Venían los bonos y no están incluidos los venezolanos. O sea, los venezolanos se desaparecieron, estaban invisibles. Dentro de una situación crítica para el país, se invisibiliza una población como, casi dice Paulina, más de 1 millón de personas. Como migrantes que han venido a sobrevivir, uno se pregunta, como miren, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo? ¿A quién le importo? ¿En qué puedo yo contribuir? Por eso que este trabajo a mí me parece fundamental porque explícitamente reconoce a los migrantes venezolanos como parte de la sociedad peruana en tiempos de COVID. Y eso no es poca cosa, eso es importante. A mí me están diciendo en este trabajo, te reconozco, existes, me importas. Eso es simbólico y que se haga este diálogo en el LUM, lugar de la memoria, pero de la tolerancia y de la inclusión, también me parece que tenemos que hacerlo obvio, hacerlo explícito, digo yo. El segundo punto es y este tema de invisibilización está conectado con cosas que ya hemos visto. Falta de documentación, no hay papeles, no existo, por lo tanto no soy legítimo ante nadie. Los migrantes también desconocen, ¿no?, sus derechos y no tienen apoyo legal. Y tercero, si tengo papeles o tengo apoyo, hay una serie de trabas administrativas que pueden ser percibidas y consideradas discriminatorias. O sea, a mí me llegan persona que va al hospital y no te voy a atender porque eres venezolano, o va a buscar cupos en el colegio y así el Minedu haya dicho que sí, que el programa de Lima Aprende, los vamos a abrir los cupos. Y hay una política explícita de parte del ministerio cuando baja hasta niveles del colegio, hay estas pequeñas trabas que son efectivamente discriminatorias. El segundo tema que quiero traer a colación ya ha sido discutido por los que me antecedieron, es decir, la vulnerabilidad exacerbada de la población migrante y de refugiados venezolanos. Exacerbada es que en todos estos diálogos hemos visto población informal, población adultos mayores, enfermos crónicos, población penitenciaria. De eso hemos hablado en todo este diálogo. Y lo que yo me digo es, la población migrante venezolana está contenida o contiene todas estas problemáticas, porque es informal, porque hay una cantidad de personas con enfermedades crónicas que han salido de Venezuela hasta en búsqueda de tratamiento. Por ejemplo, personas con VIH positiva necesitan los retrovirales que no consiguen en Venezuela, personas adultos mayores que vienen con algunas enfermedades crónicas, personas jóvenes, pero todas estas vulnerabilidades que hemos discutido es como que si se juntaran todas en esta población migrante. Y hemos visto todos los datos, no los voy a repetir, pero se resumen en falta de acceso a la salud, al empleo, a una vivienda digna, y los desalojos que siguen ocurriendo como consecuencia de la pandemia. También hemos visto, que no hemos dicho, retorno a Venezuela. Estos migrantes que han decidido retornar y han habido accidentes, un accidente muy lamentable, y estos retornantes es porque la necesidad de sobrevivir los ha probablemente hecho tomar estas decisiones tan dramáticas. En unas encuestas que hice con algunos chicos que trabajan en una organización que atiende a venezolanos, ellos me decían que justo hasta la semana pasada, ellos escuchaban en estas entrevistas que se notaba una mayor desesperanza. ¿Por qué piensan las personas que ya nadie les va a ayudar, los migrantes? Porque sintieron también en momentos en que se repartían por parte de las municipalidades y las autoridades
que iban a repartir canastas o víveres y decían uno, se saltaba al venezolano y se seguía. Entonces, estos momentos discriminatorios, hasta para dar una ayuda de víveres, hace que la persona entre en una desesperanza grande. Ahí quiero ir a mi tercer punto. Tercer punto, no tiene que ver ya con números, tiene que ver con la persona humana. Durante la pandemia, con un grupo de coaches, casi todos peruanas, compañeras peruanas de coaching, ofrecimos hacer un proyecto para atender a una población de unas 25 mujeres en extrema vulnerabilidad que habían empezado emprendimientos y que se había parado todo su emprendimiento dada la pandemia. Nosotros empezamos este proyecto un poco sin saber mucho cómo íbamos a hacer estas conversaciones de coaching solidarios, las llamamos así, y la verdad que es lo mejor que me ha pasado en la pandemia, porque de este trabajo que hicimos se dieron unas conversaciones profundas, unas conversaciones que en unas condiciones sumamente difíciles, y lo que quiero decir aquí es que ahí no estamos viendo los números, estamos viendo a las caras o las voces, porque no podíamos tener tampoco datos para tener las conversaciones a veces viéndonos las caras, y eso fueron unas conversaciones de lecciones para mí de resiliencia y de esperanza, de perseverancia y fortaleza profunda. No sé de dónde estas mujeres sacaban fuerza para decir continuaremos en esta lucha, pero aquí algunas frases, por ejemplo, decía, ya hemos pasado por tanta dificultad, esta pandemia nos agarra a nosotros más preparados para enfrentarnos a lo que venga. Otras personas dijeron, no pensé que yo podía conocer a alguna persona que mostrara preocupación por mí, que estuviera dispuesto a escucharme, que pudiera captar mi atención o tener contacto conmigo. Me decía, yo solamente le agradezco que usted quiera hablar conmigo. Entonces, esa necesidad humana, emocional, es algo que de esta experiencia me planteo como algo muy importante a mirar y que se podría multiplicar. Es mucho aprendizaje y mucho aprendizaje para mí y para el conjunto de personas que trabajamos allí. Y el último punto son muestras consistentes de solidaridad de la comunidad de acogida. O sea, en este trabajo es toda la cifra de la migración, pero yo pienso que hay que hacer un esfuerzo en mostrar qué pasa con la comunidad de acogida peruana. Nosotros solamente hablamos un poco de estos brotes xenófobos que son exacerbados por los medios de comunicación, pero las comunidades más vulnerables tienen comunidades de acogida de peruanos que sería muy interesante estudiar. Una respuesta humanitaria inmediata. Me tocó también trabajar con un grupo, con este censo que hizo una organización también estuvo con la Embajada de Venezuela. Se hizo una campaña en la cual mucha gente contribuyó y se pudo llegar a 12.000 familias. La campaña se llamaba Seamos Héroes. Y se recaudaron también víveres y alimentos por 500.000 soles aproximadamente. Entonces, eso para mí es un punto a traer, que es la opinión de los jóvenes y muchos jóvenes peruanos en primera línea de atención, que cuando he conversado con ellos me han dicho, esta migración es un espejo para nosotros, deberíamos aprovecharla para tomar acción. Y estos jóvenes peruanos que atienden a migrantes me dijeron, tolerancia, empatía, aprendizaje y hermandad, como las palabras que ellos se llevaban del trabajo que estaban realizando. Ahí lo dejo porque ya se me acabó el tiempo. Sí, muy, muy, muy interesante, Lupe. Me gustaría seguir escuchándote. Has dicho cosas muy, muy profundas, muy, muy sentidas y además con mucho conocimiento. Muchas gracias. Ahora entramos a una segunda ronda, colegas, que consiste en hacer uso de la palabra durante 5 minutos. Ya de manera más libre podemos conversar entre nosotros, en fin, preguntarnos, expandir algún punto. Con total libertad, entonces, volvemos a reproducir el mismo orden de la primera ronda, por favor. Felín, adelante. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a Lupe y Paulina también por sus intervenciones. Felipe, voy a responder a una pregunta que tú hiciste, ¿no? ¿Cuántos profesionales hay? No tengo la cifra exacta, lo que te puedo dar son 2 cifras, ¿no? que vienen de la Organización Internacional de las Migraciones, que hicieron esta encuesta en frontera entre Ecuador y Perú.
En octubre de 2017, el 68%, casi 70% de los migrantes que venían tenían un título universitario o técnico. Es cierto que este porcentaje ha bajado, ¿no? Porque la inmigración venezolana se ha vuelto más vulnerable a través del tiempo. En diciembre del año pasado fueron el 30%, pero este 30% todavía es considerable, ¿no? Entonces, ahora es difícil, ¿no?, hacer el cálculo general. No sé si la embajada lo ha tratado de hacer, creo, con el censo también de altamente calificados, diferentes organizaciones, ¿no?, lo han tratado de hacer. Lo importante ahí es que a pesar de esta imposibilidad o las barreras de entrar al mercado formal, tenemos evidencia que igual ha sido positivo el impacto económico de esta inmigración, ¿no? Y ahí me gustaría mencionar para los interesados, si googlean BBVA y migración venezolana, van a encontrar un informe que habla sobre el impacto fiscal de la inmigración venezolana en el 2018-19, y según el banco, este impacto ha sido positivo, ¿no? Y esto solamente basado en el IGB, ¿no?, en el consumo de los venezolanos. Entonces, algunos economistas han tratado de calcular el beneficio potencial, ¿no?, que significaría la incorporación formal de esta población, y si pudieran pagar impuestos, y este impacto económico realmente podría ser significativo, ¿no? Dos otros puntos que me gustaría hacer, y vienen contestando, ¿no?, preguntas que hemos recibido desde el público, ¿no? Pablo Tataleán pregunta, ¿no?, si hasta qué punto aplica a este grupo de migrantes, entre comillas, la definición de refugiado tanto de Naciones Unidas de 51 como la definición ampliada de Cartagena, ¿no? Es un tema complejo, ¿no?, que hemos estudiado con colegas de la Ruiz Montoya también, ¿no?, queridas colegas abogadas, y me gustaría explicar eso brevemente, porque en la narrativa pública mayormente hablamos sobre los migrantes venezolanos, ¿no? Pero realmente hay que entender que esta migración en gran parte es una migración forzada, ¿no?, que es una migración de sobrevivencia, y que esta definición ampliada del refugiado, que el Perú también ha incorporado en su ley de refugio, aplica. ¿Por qué? Muy brevemente. La definición de Naciones Unidas, ¿no?, define a un refugiado a una persona que huye de la persecución personal, ¿no?, por mi opinión política, por mi raza, por mi religión. Y el Perú ha reconocido a personas venezolanas basado en esa definición, ¿no? Pero también tenemos en la ley la definición ampliada de Cartagena, que reconoce al refugiado cuando huye de violaciones masivas de derechos humanos, de violencia generalizada o de cualquier situación que perturba el orden público. Ahora, claramente, con todas las declaraciones que ha hecho el Estado peruano, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es la situación en Venezuela. Entonces, algo que criticamos desde la academia es que no se haya aplicado esta definición a la población migrante en el Perú, al igual que en otros países en la región, ¿no? 15 países han incorporado esta definición ampliada y solamente México y Perú lo ha aplicado prima facie a grupos de venezolanos. Es cierto que en el Perú había casos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, casos de enfermedades crónicas, personas altamente vulnerables que fueron reconocidos bajo Cartagena, pero realmente han sido casos muy dispersos, ¿no? Había otra pregunta del público, ¿no?, sobre la responsabilidad del Estado, ¿no?, frente a la población migrante y refugiada. Y esa pregunta hizo Aldo Pecho González, ¿no? Preguntó si creemos que estas circunstancias, la pandemia, puede ayudar a implementar cambios, ¿no?, en el sentido que el Estado asume más responsabilidad y no solamente confíe en la cooperación internacional para apoyar a la población migrante y refugiada, que me parece un punto muy, muy importante, ¿no? Y un poco para hacer hincapié en lo que dijo Lupe, ¿no?,
por un lado hay la responsabilidad del Estado en términos de derechos, ¿no? Pero hay dos aspectos más. El interés propio, Gustav, que tú también mencionaste, ¿no? Una población migrante regularizada que se puede integrar plenamente en la sociedad, contribuyendo con impuestos, accediendo a servicios de salud pública y educación, es en el interés de todos. Y si nos guste o no nos guste, es una realidad. Es cierto que algunos han retornado a Venezuela, pero por todo lo que sabemos desde ¿no? la frontera Colombia-Venezuela hasta la situación en Venezuela, es sumamente compleja la situación y muchos piensan que va a haber otros movimientos migratorios desde Venezuela hacia países de destino en la región, flujos lamentablemente, ¿no? De mayor vulnerabilidad. Entonces, es esencial, es urgente. No solamente es un deber, ¿no? Del Estado, sino es en el propio interés del Estado de realmente regularizar y integrar a la población migrante y refugiada venezolana. Y también es ¿no? esa cosa correcta de hacer. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver estos diferentes niveles. El interés propio, el deber, ¿no? Por las leyes y convenciones internacionales, y también el aspecto humano. Gracias. Gracias, Celine. Si ustedes han visto, colegas, en los chats, hay muchas preguntas y hay una animada conversación, pero siéntanse la libertad de mirar, responder las preguntas. En realidad la tercera ronda era para responder las preguntas, pero ya Felín se adelantó, está muy bien, y sigamos en el diálogo porque de eso se trata en estas circunstancias, conversar e intercambiar puntos de vista. Gustav, también puedes hacer uso de la palabra. Sí, voy a complementar un par de cosas rapidito. Para ver, había hablando del tema del potencial impacto económico, del capital humano, en un par de eventos que hicimos nos acompañó José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría. Ellos tenían un cálculo que nos parecía muy interesante. Ellos decían que al Estado peruano, el valor que le hubiese costado desarrollar el capital humano que está llegando de Venezuela equivale a 2 Tía María. Tía María es uno de los proyectos mineros más costosos del país, se habla de todo el tiempo, y es un poco una manera de visualizar este aporte económico que entra bajo el formato de capital humano. Y eso era algo que me parecía fundamental. Felipe, tú preguntabas sobre el nivel educativo. En la última encuesta que hicimos ahorita en junio incluimos una pregunta respecto al nivel educativo y va muy en línea con lo que comentaba Felín. Ha venido una evolución del nivel educativo de la población migrante. Mientras más atrás nos vamos, mayor era el nivel educativo. Obviamente el proceso migratorio ha llevado a que empezó saliendo la población más calificada y de ahí fue saliendo básicamente todo el mundo por la crisis sistemática que se vive en Venezuela. A nosotros nos arroja que 45% de la población venezolana en Perú, alrededor de 45%, cuenta con estudios superiores completos y un 20% cuenta con algún tipo de estudio superior incompleto. Entonces, evidentemente es un capital humano que hay que aprovechar. Veía que comentaban en el chat respecto al tema de que, oye, pero Perú es un país informal. La informalidad no solo le afecta a los venezolanos, le afecta a los peruanos. Y se arma un poco de debate respecto a los desafíos que existen. La discriminación no es un problema de los venezolanos nada más, la discriminación se vive en Perú. Y es muy cierto, Perú es un país que tiene una serie de desafíos estructurales muy grandes todavía, y es algo que se ha venido conversando y discutiendo en todas estas sesiones que se han visto de estos diálogos, que por eso son tan importantes hacerle seguimiento a todos, porque estamos viendo varios de los desafíos que enfrenta la sociedad peruana, y parte de la sociedad que ahora se encuentra en el Perú es venezolana, son los migrantes. Y voy a atender un par de esos puntos, ¿no? Los venezolanos llegan a Perú sin que esto fuese algo planificado, esto no fue algo estructurado, no fue que se hizo un grupo en Venezuela que decía vámonos todos a Perú, ¿no? Es producto de una crisis sistemática y de una violación sistemática de derechos humanos que lleva a que los migrantes salgan. Y es un problema regional, no es un problema solo de Perú, es un problema que enfrenta toda la región y que requiere de soluciones regionales. Pero llegan a Perú y Perú efectivamente no estaba preparado, no tenía las estructuras para asimilar a esta población migrante de la población
de la forma más eficiente, y Perú tiene una serie de desafíos estructurales. Sin embargo, la combinación del factor de su calidad migratoria con los ahorros no existentes, con la condición en la que sale de Venezuela, etcétera, hacen que la población venezolana entre en este formato de doble o triple vulnerabilidad. Entonces, efectivamente, todos los desafíos que enfrenta Perú le afectan de sobremanera, hasta cierto punto, a la población migrante venezolana. Entonces, cuando hablamos de estas cosas como la informalidad, no es que estamos diciendo que no existe en Perú, existe, y justamente ese es el tema, que le afecta de sobremanera a la población venezolana, ¿no? El emprendimiento se ha vuelto una herramienta clave. ¿Por qué se ha vuelto una herramienta clave? Porque no se ven canales directos para la formalización, para el acceso a empleos formales, no se ven canales directos para acceder a un trabajo dependiente en estos momentos, y por ende se ha vuelto una herramienta clave. Sin embargo, la población migrante no cuenta con canales para el acceso al financiamiento, no cuenta con capacidad de crecer estos negocios. Entonces estamos perdiendo, por su calidad migratoria, por su condición migratoria, estamos perdiendo nuevos negocios, nuevos trabajos, nuevas oportunidades, no solo para venezolanos, sino también para peruanos. Y eso está nuevamente relacionado. El poco acceso al financiamiento va de la mano de su calidad migratoria y de su situación regular en el país. Entonces, efectivamente hay una serie de desafíos, y algo que creo que es donde hemos fallado, para cerrar, es en involucrar a los otros actores de la sociedad peruana en entender este desafío que presenta la migración venezolana. Porque no es un desafío que solo viven ellos, es un desafío que vivimos como sociedad, y cómo lo manejemos define el nivel, el grado del impacto positivo que tendrá. Entonces, algo que debemos hacer de aquí en adelante, y creo que es fundamental, es buscar involucrar a todos los actores de la sociedad peruana en la búsqueda de soluciones que lleven a que la integración de los migrantes venezolanos deriven en estimular el crecimiento de la economía del país. Muchas gracias, Gustav. Seguimos con Paulina, por favor. Disculpe, no tenía el micrófono activado. Yo, para cerrar un poco la idea de Gustav y un poco aclarar ese comentario que se ha hecho en el chat, es que cuando nosotros hablamos de que el venezolano pertenece a un sector laboral informal, que el venezolano está siendo desalojado, que el venezolano no tenía trabajo durante la pandemia, que el venezolano ha sido golpeado fuertemente durante la pandemia económicamente, no lo decimos porque el peruano no lo sea, sino que simplemente nosotros estamos hablando del venezolano. Pero entendemos perfectamente que todos somos seres humanos, y cada una de las personas que hoy no solamente habitan en Perú, sino que habitamos en el mundo, de los sinnúmero de países que están siendo objeto de esta pandemia, estamos sufriendo las consecuencias de esta terrible enfermedad de diversas formas. A nosotros hoy nos han invitado para hablar de la comunidad venezolana, y como lo decía yo al inicio del conversatorio, les daba las gracias por incluirnos, les daba las gracias a las universidades, al LUM, por incluirnos, porque que nos incluyan es importante, ese reconocimiento humano, porque también somos humanos, también nos enfermamos, también tenemos niños, también somos desalojados, también sentimos, también nos preocupamos, también lloramos. Pero hay algunas diferencias. Cuando el venezolano está desalojado, no tiene un familiar a donde acudir. Entonces se queda en una situación de calle porque no tenemos familia. Porque hemos venido acá y hay gente que está sola. Hay gente que muere y no hay un familiar que reclame su cuerpo. Y eso es muy duro. Y por eso agradecemos tanto que hoy estemos hablando de lo que ha pasado a los venezolanos. Una vez aclarado esto, quiero ir al tema que también se estaba hablando en el chat, y hablaba un poco de la xenofobia. Y sabemos que lamentablemente en Perú hay discriminación como lo hay en otros países, y los extranjeros tal vez en muchos países sufren de xenofobia y de discriminación. Pero que lo sufran, eso no significa que está bien, está mal. Hay que reconocer al ser humano por ser humano. Entonces, el venezolano en esta etapa de la pandemia, dentro de los estudios que hemos venido haciendo nosotros y de la relación directa con las personas, lo que hemos rescatado es que el venezolano fue tildado
a través de fake news y sobre todo en los sectores más populares del país, como que los venezolanos eran el foco de contagio del coronavirus, cuando sabemos que esto no era cierto. En los sectores populares llegamos al extremo de la xenofobia, que a los venezolanos no les vendían los alimentos. No estamos hablando de que no recibían los víveres que se estaban donando. Era que no le vendieron alimentos porque los comerciantes determinaron en determinadas zonas del Perú, y recibimos bastantes denuncias al respecto, donde no se le vendía alimentos a los venezolanos. Es decir, aún teniendo dinero para adquirir alimentos para la familia, se le estaba condenando a morir de hambre. Los venezolanos fueron sometidos durante la pandemia a trabajos de altas posibilidades de contagio. Y incluso la BBC de Londres hizo un reportaje de los venezolanos cómo cargaban los cuerpos de las personas que presuntamente habían fallecido de COVID-19. Han recibido, no solamente en esta etapa del COVID, sino desde antes, salarios inferiores al salario legal permitido como mínimo en el Perú, además de abusos laborales, despidos injustificados, despidos masivos. Ha habido también desalojos alegando que simplemente son venezolanos. Han habido desalojos al saber que son contagiados. Y esto es problemático porque genera la probabilidad de más contagios en la sociedad. Todas estas circunstancias, más circunstancias que ya veníamos viviendo los venezolanos, ha generado que el día de hoy aproximadamente el 20% del venezolano, estamos hablando de 250.000 personas alrededor, tengan un deseo de regresar a Venezuela en corto plazo. Y muchos venezolanos ya lo han empezado a hacer. Han empezado a retornar caminando hasta Venezuela, con los riesgos que eso significa, y ahora con un riesgo adicional que es la pandemia. Esto no es por la xenofobia nada más, es porque el venezolano, al igual que la comunidad, que los peruanos y otras comunidades de migrantes, saben que hay una recesión económica muy fuerte y que a pesar de que hay profesionales valiosos, muchos no van a poder continuar trabajando, porque muchos venezolanos eran mozos y muchos de los restaurantes no van a abrir. Y es una situación país y es una situación de la pandemia. Nosotros lo que hemos tratado de hacer, y ya esto para cerrar, tomando un poco lo que decía Lupe, yo quiero de verdad hacer mención a la solidaridad, no solamente a lo malo, lo bueno se tiene que decir. Y hemos ayudado con voluntarios peruanos y venezolanos, con personas peruanos y venezolanos, con aportes de privados, de gente con un corazón inmenso, venezolanos y privados, a las personas de extrema vulnerabilidad, como son las personas que fueron contagiadas de COVID. Tenemos niños que han quedado huérfanos porque su mamá ha muerto de COVID. Las mujeres que han sido objeto de violencia doméstica durante esta pandemia han sido muchísimas y hemos tratado de atenderlas. Las personas les hemos dado alimentos, medicina, especialmente aquellos que son más vulnerables, niños con cáncer, niños con cardiopatía, adultos mayores diabéticos, y hay que dar las gracias. Creo que la pandemia también nos ha enseñado a muchos a ser más humanos, y eso es fundamental para nuestra sociedad. Con eso termino. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante lo que dices, porque también hay movimientos de solidaridad que existen y que se expresan en circunstancias tan adversas. Lupe, por favor. Voy a tomarme estos minutos para un poco, en base a las recomendaciones que se han hecho en el trabajo, yo quiero destacar algunas, ¿no?, que me parecen prioritarias. Lo primero es que yo siento que la pandemia y la cuarentena han relevado la urgencia de definir las reglas de convivencia entre, nuevamente, esta migración que llegó de sopetón, digamos aquí, 1 millón y más de personas, y se instaló aquí como en una casa donde llegan unas personas, primero llegaron unos que eran invitados y después llegó todo el mundo y bueno, se arma primero un caos y después llega el momento en que decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuáles son las reglas que vamos a establecer de convivencia entre los que estamos aquí y los que han llegado?
Y eso significa cómo iniciar y mantener las conversaciones necesarias para poder convivir. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Con quién conversamos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sobre qué temas? Yo encuentro que esto es uno de los retos más importantes porque hay muchas iniciativas. Ahora iniciativas, tenemos a Gustav y a Felín que están poniendo la información, encuestando, poniendo la información. Importantísimo. Antes había que actuar sin saber la información. Ahora hay una cantidad de instituciones internacionales, la iglesia, las instituciones ONGs, mucha iniciativa que se ha organizado, pero nos está faltando los espacios para conversar y para saber qué es lo que está haciendo uno y qué, y no duplicar esfuerzos. O sea, esa necesidad de articulación es lo que yo siento ahorita que es sumamente urgente. Los temas a conversar son los que hemos dicho y de repente, en mi opinión, hay que tocar el tema de acceso a salud inmediatamente porque eso tiene que ver con política pública, expandir el SIS de manera universal, no solamente al COVID, regularización migratoria, facilidades para revalidar los títulos universitarios, con eso se abriría una gran puerta para toda esta sensación de que hay mucho profesional y que no se le abre porque falta pues unas cosas que son minúsculas en comparación, ¿no? Como el costo de revalidar, como unos papeles que yo le pido, lo que sea, ¿no? Eso se puede solucionar. Campaña de información. Es muy importante hacer buenas campañas que no sean de una o de dos, sino sea de todo este conglomerado. Y que sean campañas también contra la xenofobia, porque como yo dije antes, cuando uno conversa con la gente, lo que uno respira y percibe es más solidaridad, y cuando se van las campañas y tal, se exacerban, y las redes exacerban la xenofobia. Otro tema que me parece importante, cuando hablamos de atención a la salud, se habla siempre de salud mental, y nadie habla de algo que es más allá de la salud mental, de la necesidad de ser escuchado, la necesidad emocional. Atender quiebres causados por la situación no significa que la gente está enferma, no están enfermos mentales, necesitan solamente ser escuchados. Se puede organizar, digamos, voluntarios, así como yo veo que existen ahora organizados los voluntarios del Bicentenario que aparecieron aquí yo siento que se pueden hacer esas cosas y nos podemos organizar. En ese sentido, articular acciones entonces entre las migrantes, los refugiados y las comunidades de acogida para una nueva convivencia. Esto reduciría la incertidumbre y ayudaría a educarnos. O sea, esta serie de diálogos que estamos haciendo, yo propondría, por ejemplo, ¿por qué no hacemos unos diálogos organizados, no sé si con el LUM o con las universidades y todo, que sea Perú y Venezuela conversan? Tenemos mucho que conversar, porque yo, como ejemplo, como venezolana y peruana, yo leo todos los días la prensa y me preocupo lo que leo en Perú, porque me hace no sé qué, un recordaris de cómo se fue debilitando la democracia y cómo mi generación lamentablemente dejó perder la democracia que, como diría en inglés, we took it for granted. O sea, esto es, nosotros vamos a vivir y esta es la democracia, no hay que mantenerla ni cultivarla. Y eso para mí es una cosa que yo creo que hay que, digamos, ponerle atención. Hace unos días estuve en una conversación como esta, que decía, ¿vale la pena seguir luchando por Venezuela? ¿Y qué podemos hacer los que estamos desde la diáspora? Existen muchos migrantes que están aquí, que están luchando, pero que también quieren seguir luchando por Venezuela y por mejorar las cosas. Y esos migrantes que de repente están en esa lucha necesitan también espacios de conversación, porque si nosotros no entendemos por qué somos como somos, por qué no nos pasó lo que nos pasó y por cómo está Perú, y si no entendemos y conversamos de esto, no va a ser posible transformaciones sostenibles en el tiempo y transformaciones colectivas y nuevas convivencias. Yo escuché ese día del padre Ugalde, no sé si lo conocen, un jesuita en Venezuela que nos ilumina muchas veces y dice, hoy en día en Venezuela luchar por la vida es luchar por el cambio político, y no luchar por la vida es pactar con un régimen de muerte. Esas para mí me hizo así y yo dije, tiene sentido todavía lo que hago. Puedo seguir aquí haciendo lo que haga, así sienta muchas veces que el problema en el Perú es tan grande que nos abruma y que lo que yo puedo hacer es algo mínimo, pero si sumamos nuestras contribuciones, como lo estamos tratando de hacer hoy, yo pienso
que sí podemos llegar a solucionar. Entonces, otra recomendación estructural que se propone el trabajo y me parece importante es fortalecimiento de la institucionalidad. Crear la comisión multisectorial de alto nivel que reporte directamente a la PCM y articular la gobernanza en la migración me parece un tema fundamental para darle sostenibilidad en el tiempo a esto. Y esto, el estado de emergencia ha puesto en evidencia la desarticulación de la gobernanza. Estoy completamente de acuerdo con eso y que creo que así existe una política migratoria y la mesa de trabajo intersectorial hay que darle más fuerza a esto. En conclusión, yo digo, espacios de conversación y reflexión, unos más estructurales que otros, es lo que nos hace falta. Gracias. Gracias a ti, Lupe. Muy interesantes los puntos que planteas y, por supuesto, el desafío para los espacios como el LUM, los ámbitos académicos, de sostener precisamente esta conversación que debería iniciarse y sostenerse en el tiempo también, conversar más, ¿no? Entre los peruanos y con los migrantes venezolanos, por ejemplo, que son un componente esencial ahora de la vida de la República. Tenemos una última ronda, colegas, y como no quiero excederme en el tiempo que nos han asignado, yo les pediría que hagan un cierre con 2-3 minutos de algún punto que les gustaría relevar, pero concentrarse en 1 o 2 puntos como máximo, si les fuera posible. Seguimos el mismo orden, por favor. Pelín, adelante. Gracias, Felipe. Yo creo que hemos abordado muchos puntos. Yo sé que también hemos presentado mucha data, ¿no? Quizás a veces es difícil como seguir tanta información. Una invitación de leer, ¿no? El informe, sobre todo. Está online. Seguramente en la página de LUM también van a encontrar el link, ¿no? Y básicamente sumarme un poco a lo que ya planteó Lupe, ¿no? Eso es una invitación, ¿no? De conversar, de dialogar más y realmente me parece que ahí, ¿no? Es muy importante ver esos diferentes niveles. Debe haber más diálogo, pero sobre todo más coordinación, ¿no? Porque comparto plenamente lo que argumentó Lupe, que se están haciendo más cosas, hay más iniciativas, hay mucha solidaridad, pero lo veo tanto en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, lo veo hasta en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿no? Que hay muchas iniciativas que se repiten, que hay muy poco diálogo entre, ¿no? Las diferentes instituciones y los diferentes actores que ya están trabajando, ¿no? En el tema. Otra vez, Lupe ya lo mencionó, ¿no? Concluimos el capítulo con esa recomendación de fortalecer la articulación transversal, como siempre se dice, ¿no? En la política pública, y yo creo que ahí realmente hay buenos ejemplos. Entonces, en ese sentido, ampliar el diálogo y ver un poco, mirar más allá de nuestras fronteras, ya que estamos hablando de la migración, y ver un poco las buenas prácticas que sí existen en otras regiones, ¿no? Y ahí me puedo ¿no? referir a puntos muy quizás más específicos, más técnicos, como la aplicación de Cartagena, la definición de refugiado que expliqué en la última intervención, pero también pensando en esta instancia de articulación de política pública, hay muy buenas prácticas en la región, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? En la persona de Felipe Muñoz, que es el ascensor a la presidencia en temas de frontera e inmigración. Es necesario. La política migratoria no es un asunto específico, debería ser política social y por ende toca, ¿no? A las diferentes áreas y a los diferentes ministerios, y por un poco una división de responsabilidades en el Perú entre Cancillería y Migraciones, que corresponde al Ministerio de Interior. Eso es algo que falta y que va a ser esencial para realmente desarrollar políticas no solamente de inmigración, sino de integración, ¿no? Ahora, ¿no? En el caso de la emergencia del COVID, pero más allá, para encontrar soluciones sensatas
en el mediano largo plazo, pensando en la inmigración venezolana, pero no solamente en la inmigración venezolana, ¿no? Creo que quizás Serrano es importante destacar que hay otros grupos migrantes en el Perú, ¿no? Y que esas políticas obviamente deberían brindar soluciones y facilitar la integración para todos los extranjeros en el país. Yo creo que con eso ya cierro. Muchísimas gracias por la atención, y realmente mi invitación de leer del informe, de escribirnos con comentarios, ¿no? Y de seguir conversando. Muchísimas gracias. A ver, continúo, cierro rapidito con un comentario. Jonathan Ruiz hacía una pregunta. Jonathan Ruiz es un venezolano, un profesional que está muy activo siempre en estas conversaciones. Hacía una pregunta sobre cómo establecer una integración e inclusión sociopolítica, socioproductiva con los profesionales venezolanos que son capaces de contribuir al desarrollo de la región. Hay mil canales, hemos presentado algunas de las opciones, hemos hablado del tema del reconocimiento de títulos, hemos hablado del tema de la calidad de trabajador independiente, que es un mecanismo de regulación que puede estimular también el empleo formal, el emprendimiento formal. Pero había algo me venía a la mente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el gobierno de Alemania en el manejo de la crisis de refugiados sirios. Y bueno, me recuerda que esto no es un problema que enfrenta nada más Perú, esto no es un problema que enfrenta nada más Latinoamérica, esto es un problema histórico que siempre ha existido, siempre han habido fenómenos migratorios y de refugiados que presentan desafíos tanto para los migrantes y refugiados como para los países de acogida. Y allá se buscaba un sistema en Alemania implementaron un sistema de redistribución de la población migrante basado en las capacidades de cada estado, de cada distrito, de absorber esta migración, desde una perspectiva de su capacidad económica y de la cantidad de población. Iniciativas así son creativas y en Perú, por ejemplo, podrían ser implementables identificando las brechas profesionales que existen, identificando el capital humano venezolano que existe, y a nivel regional creo que podría aportar mucho en ese sentido la migración venezolana. Y concluyo con que esto no es un problema que enfrenta solo Perú, esto es un problema regional, y muchos de los desafíos que de hecho de los que hemos hablado y muchas de las soluciones que proponemos se van a quedar cortas hasta que no sean implementadas y articuladas con una perspectiva regional. Y esto creo que es algo muy importante y es un llamado a los gobiernos de la región, a las organizaciones de sociedad civil de la región, a buscar canales para la articulación, a intercambiar información y a ver esto como un problema, un desafío a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, creando políticas que van en esos tres niveles y que buscan, por ende, una integración eficiente de la población migrante venezolana y una solución al desafío regional que esta presenta, que sea en pro del migrante y en pro de los países de acogida. Sí, adelante, Paulina, por favor. Bueno, nos enviaron muchas preguntas y yo quería tomarme el tiempo de contestar al menos dos muy puntualmente. Una de las preguntas es de Ruth Huamaraca. Dice, ¿cuáles son las limitaciones que existen para la obtención de documentación para los migrantes venezolanos? ¿Se ha agravado durante la crisis? ¿Cuál es el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales? Las limitaciones son variadas y son muchas, y inician desde la tramitación de un pasaporte venezolano, lo cual en estos momentos y desde hace mucho tiempo es bastante difícil obtenerlo, y lo que más puede tener un venezolano es la renovación del pasaporte, que es que solo le pegan un sticker y con eso lo convalidan. También es difícil la obtención de visas que se tienen que obtener desde Caracas para que el venezolano pueda venir por la nueva legislación. Y durante la crisis se suspendió la atención de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Se vulneraron los derechos de tránsito de las personas, se vulneraron los derechos de salud porque el venezolano no puede ser atendido por lo que ya hablamos, ni con PTP, ni con carnet de solicitante de refugio. Gracias a Dios eso se corrigió en el camino, pero sin embargo, y lo tenemos documentado, que fallecieron venezolanos por no ser atendidos en los hospitales por ser venezolanos.
hubo dificultad para el registro de venezolanos que han fallecido porque no estaban migratoriamente regular en el Perú, y había un temor muy fuerte de hacerse denuncias de violencia o de abuso laboral, sobre todo en el caso de abuso laboral y violencia contra la mujer, porque la víctima no estaba documentada migratoriamente regular. Adicionalmente, con el tema de los desalojos, también la falta de regularidad migratoria causó una indefensión ante el arrendatario, ¿no?, del ciudadano venezolano. Una segunda pregunta que también respondo muy rápidamente es de Adriana Lucía, que dice, ¿se puede hacer algo para evitar la xenofobia? Y yo creo que la xenofobia siempre se va a poder evitar, y creo que hay que corregirla, y creo que hay que trabajar en eso. Y creo que lo principal que se debe hacer es una campaña de integración, que es parte de mi día a día, trabajar integración entre los peruanos y los venezolanos, y que entendamos los unos y los otros que somos personas. Ahí está Lupe Guinán, que es una venezolana que tiene una familia mixta. Su esposo es peruano, sus hijos son venezolanos peruanos o peruanos venezolanos, y así somos los venezolanos y los peruanos que recibimos en nuestro país con mucho amor, y ahora los venezolanos que recibe el Perú, pero así somos los latinoamericanos, una mezcla. La otra cosa que creo que sin limitar, porque yo soy firme defensora de los derechos de la libertad de expresión, es promover que los medios de comunicación informen efectivamente las noticias, pero de una forma diferente. Es muy xenófobo poner un titular que diga venecos invaden las calles de La Victoria, como lo hemos visto tantas veces. Y eso lo que hace es promover el distanciamiento, la discriminación y la xenofobia. Creemos que eso se puede corregir y que se debe corregir. Promover que se haga noticia de las cosas positivas. Hay muchísimas cosas positivas, como Juliana Bolívar, que obtuvo una medalla para el Perú, como los médicos que están ahorita combatiendo la batalla contra el COVID. Hay muchas noticias positivas que creemos que es bueno informar. Y también en la ley del Perú está plasmado que es un delito la xenofobia, es un delito penal, con sanciones penales. Si en el Perú se cumpliera la ley y se pudieran hacer los procesos, tal vez la xenofobia también bajaría. Para cerrar, un mensaje final es muchas gracias. Yo creo que hay que articular. Los venezolanos estamos dispuestos, como le decía Gustav, a integrarnos al sector laboral del país, donde y cuando sea. No en Lima, en todo el país. Está la comunidad venezolana dispuesta a ir a cualquier parte del Perú para ejercer su profesión. Nosotros tuvimos una experiencia maravillosa, y lo puedo decir con toda la propiedad del mundo. Los peruanos, una de las comunidades más grandes de peruanos que nosotros tuvimos y tenemos hoy en día en Venezuela, se llama una ciudad que se llama Puerto Ordaz, que queda a las orillas del río Orinoco, en el interior de Venezuela. Y los peruanos allí desarrollaron la industria metalúrgica y eléctrica, y nos sirvieron sus conocimientos. Los conocimientos de los venezolanos también pueden ayudar al Perú, y para eso estamos, para crecer juntos. Lupe, por favor. Bueno, voy a tratar, estoy un poquito complicada, les confieso, entre unos mensajes privados, unos mensajes públicos y unas preguntas de ayer. Voy a tratar de ver cómo hago, ¿no? Aquí en privado, aquí tengo a Diego, a Jetsi, a Jonathan. Entonces, yo creo que les ha entusiasmado la posibilidad de hacer unos diálogos, de reunirnos, me parece, me da la impresión, escucho eso, con lo cual, bueno, vamos a poner manos a la obra, vamos a ver qué podemos hacer, y entonces, no sé, pues de aquí podremos comunicar a ver cómo podemos seguir esto. Me da la impresión de que a ustedes les entusiasma la idea de intercambiar más. A Berenice y a Berenice Young, que fue una persona que mandó una pregunta. Yo espero que su pregunta era que ella está en Brasil atendiendo migrantes desde hace muchos años, y qué es lo que estábamos haciendo en Perú.
Yo espero que más o menos entre lo que hemos dicho le hayamos contestado a Berenice la pregunta. Sin embargo, hay en octubre del 2019 hay un mapa que me pareció muy interesante, alguien del IEP me lo mandó, que muestra a octubre del 2019 cuáles eran las organizaciones internacionales de iglesia, ONGs, que estaban dando apoyo en 27 distritos, sobre todo de Lima, y con 450 actividades en curso, y ahí habían más de 30 ONGs y organizaciones. Yo diría que ese mapa, que me pareció tan útil, porque es de las cosas que yo quisiera que pudiéramos hacer, que fuera un mapeo de todas las iniciativas, de la mayor parte de iniciativas, y ponerlo a disposición, que haya un sitio donde todos sepamos que eso está allí. Hoy en día con la tecnología eso es posible. Entonces, Berenice, se están haciendo muchas cosas en Perú. Espero que este diálogo te haya abierto, pero en todo caso, para más detalle, pues podremos comunicarnos en los próximos diálogos que parece que vamos a hacer de ahora en adelante. Y a Rocío Paz, que pregunta, ¿es posible trabajar en políticas de no discriminación para los migrantes venezolanos? Pues sí, todo es posible. Aquí la esperanza es lo que hemos escuchado que hay. Es posible, fíjate el trabajo que vienen haciendo Fellini y Gustav, ya nos están aclarando las ideas y se puede diseñar. La cosa es que la implementación de esas políticas es la que se tiene que hacer con el trabajo de muchas personas y que tenemos que hacerla, digamos, en una conversación de multiactor que nos haga ser partícipes, ¿no? Yo quiero cerrar, no sé si ya tengo, no sé si me queda un tiempito, pero yo les quiero comentar algo que alguna vez alguien me dijo, la diferencia entre involucrarse o comprometerse. Para saber la diferencia entre involucrarse y comprometerse, uno puede pensar en una tortilla de jamón, ¿sí? Porque en la tortilla de jamón la gallina se involucra, pero el chancho se compromete. Entonces, si ustedes quieren, darle adelante a esto, como decimos en Venezuela, echar para adelante, echarle pichón, hay que comprometerse, ¿sí? Ser un poquito más que el chancho que la gallina. Eso es una especie de chiste para terminar en una onda de humor y de esperanza. Y las palabras finales mías son que lo que yo veo y aspiro en una asociación que hemos fundado que se llama Colibrí en Acción, Colibrí porque lo que hace es llevar así en su piquito un poquito de agua para apagar este incendio, es que nosotros queremos que la llegada de miles de venezolanos al Perú se transforme en una oportunidad de aprendizaje y en un modelo exitoso de migración. Esa es nuestra visión cuando ya pasen las generaciones y digamos, qué bueno que vinieron los venezolanos allá por el año 2020 al Perú porque dejaron una buena estela. Ojalá que eso sea así y eso depende de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupe. Muy buena metáfora gastronómica, la última, y muy, muy clara. Colegas, no es gratuito que el lugar de la memoria haya sido el espacio en el que hemos conversado durante esta hora y media, un contenido fecundo. Les agradecemos a los participantes y quien les habla por todo lo que hemos aprendido, pero lugar de la memoria, ¿no es cierto? Lo que, como vivamos hoy, nuestra realidad, es como la recordaremos en el futuro. Entre memoria e historia, entre memoria y acción colectiva, hay un cordón umbilical directo. Es decir, como somos hoy, nos recordaremos mañana. Entonces, yo creo que todo lo que se ha dicho aquí, pese a las dificultades enormes, gigantescas que tiene la migración venezolana, que en algún momento debemos llamarla la colonia venezolana, ¿no? Es decir, cuando ya se afinque estabilizada mínimamente y con reconocimiento de derechos esenciales, en ese momento su integración se habrá construido de una manera mucho más firme y con mayores fundamentos. Colegas, no decimos más, un placer enorme, realmente muy agradecidos a ustedes, panelistas, expositores y a todos los participantes. Desde luego, nuestro agradecimiento, me imagino que de todos ustedes, también hacia el lugar de la memoria y a su director, el doctor Manuel Burga. Muchas gracias con todo.